Bueno, muy buenas tardes a todos en esta séptima sesión de nuestro 30 Seminario de Ottawa. Hoy vamos a gozar de la presencia de Daniel Alonso Ramírez, que se licenció en la Universidad de La Laguna, física, se doctoró por la Universidad Libre de Bruselas, hizo su postdoc en la Universidad de Milán, y que es un investigador que trabaja fundamentalmente en la física cuántica, en medida de la mecánica cuántica, en termodinámica cuántica, en máquinas térmicas en régimen cuántico y en sistemas dinámicos cuánticos abiertos. Todo muy cuántico, pero además creo que nos ha engañado porque desde que nos dijo que iba a hacer la conferencia nos dijo física cuántica versión 2.0. Y nada más entrar ya vemos que estamos en la 3.0. O sea que se ha desarrollado muchísimo la física cuántica en los últimos 2 meses aproximadamente, que fue cuando me dio el título de su conferencia. Bueno, Daniel ha dirigido 6 tesis doctorales, ha publicado decenas y decenas de artículos, ha dirigido proyectos de investigación, ha sido visiting en el Instituto Henri Poincaré, en el Schrödinger, en el Instituto for Microstructural Sciences de Canadá, en el Center for Complex Systems de Dresde, en Alemania, en el Institute for Mathematical Sciences en Singapur. Tiene seminarios de divulgación, por supuesto ejerce su actividad docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. Allí imparte para máster y grado las materias de física estadística, termodinámica, historia y comunicación de la física, y ha sido coordinador de la Oficina Estratégica de la ULL y también colaborador de la NEPA, de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, y también ha sido uno de los promotores y coordinadores del Instituto de Estudios Avanzados, el IUDA de la Universidad de La Laguna, aparte de muchísimas otras cosas que ha desarrollado en esta universidad. Pues, ha tenido el premio del Gobierno Autónomo de Canarias a jóvenes investigadores, allá por el año 96, es Marie Curie Fellow y es uno más también, como Pepe la semana pasada, de los miembros de la Real Academia Canaria de Ciencias. Bueno, pues sin más voy a dejarle a él la palabra para que nos ilustre en esta versión 3 de la mecánica cuántica. Muchísimas gracias a todos. Pues buenas tardes, gracias a todos, especialmente a la Fundación Ottawa por la invitación y a Carlos por la introducción y también por la diligencia para que yo esté aquí puntualmente y con todo el papeleo hecho. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poquito de física cuántica a lo largo de la charla e intentaremos ser algo pedagógico en cuanto a la exposición, y lo que pretendemos es simplemente dar una idea de un poco la evolución de las ideas en la física cuántica hasta el día de hoy e intentar convencer a la audiencia de la importancia dentro del contexto de la ciencia de las contribuciones a la física cuántica. Todos tenemos intuición de lo que nos es inmediato, es decir, si dejamos caer una manzana, pues sabemos que la trayectoria será básicamente una línea recta hasta que toque el suelo, y cuando aprendemos la física para describir ese tipo de procesos, de alguna forma, aunque las matemáticas puedan resultar complejas, al final los elementos físicos que están involucrados son tales que nos permiten que ganemos intuición sobre el funcionamiento de las cosas, es decir, entendemos la dirección en la que la manzana va a evolucionar y no nos supone gran complejidad saber que esa situación repetida en otro contexto será equivalente. Siempre las cosas caerán atraídas, en este caso, por la Tierra. También tenemos otro tipo de intuición que requiere también de conceptos elaborados. Sabemos que hay fenómenos que cuando ocurren no hemos tenido constancia jamás, ni nadie nos ha dicho que ocurran al revés, quiero decir, invirtiendo el tiempo. Sabemos que si esa bala de cañón está destrozando todas esas ventanas de vidrio, nadie jamás nos ha dicho que espontáneamente la bala vaya hacia atrás y recomponga, como en esta imagen, todos los vidrios que antes fueron destruidos. Si nadie tiene esa vivencia personal y por lo tanto ese comportamiento jamás será parte de nuestra intuición, si no es parte de nuestra experiencia cotidiana. Igual que ese humo que está saliendo de la copa, una vez que ha salido la copa, nuestra intuición nos dice, significa nuestra experiencia nos dice que
el humo no va a volver a incorporarse a la copa y quedarse allí quieto. Ese tipo de fenómenos, junto con el de la manzana que cae, son algo a lo que estamos habituados porque ocurren a nuestra escala. Es decir, son elementos que tienen un tamaño parecido al nuestro, evolucionan en un tiempo parecido al que nosotros podemos percibir su evolución, y hemos aprendido por la observación que eso ocurre así, y eso lo consideramos intuitivo. También podemos considerar intuitivo pues, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Estamos habituados a que hay un movimiento periódico de la Luna alrededor de la Tierra, y hemos comprendido desde hace milenios cuáles son las fases de ese movimiento, y podemos predecir dónde estará la posición de la Luna en cualquier estación, sea verano, invierno, en la que sea, en cualquier momento, simplemente basándonos en la experiencia empírica del movimiento de la Luna. Más complejo, sin embargo, es tener la intuición de que lo que hace que la manzana caiga a la Tierra es exactamente lo mismo que hace que la Luna orbite alrededor de la Tierra. Eso no es realmente parte de nuestra intuición. Mientras que una cosa y la otra por separado son comportamientos intuitivos, llegar a la conclusión de que matemáticamente hay una teoría física que puede hacer que las dos cosas sean simplemente una manifestación del mismo objeto en diferentes consideraciones, ese objeto se manifiesta al caer la manzana de una forma y se manifiesta en el movimiento que tiene la Luna alrededor de la Tierra, eso ya no es tan intuitivo, requiere de una formulación matemática, de una teoría física, como la que hizo Newton en su momento y publicó los principios para recopilar todos esos resultados. Por lo tanto, lo que quiero decir es que, aunque tengamos intuiciones sólidamente asentadas de cómo se comportan las cosas, eso no significa que todo lo que ocurre en la naturaleza deba satisfacer un criterio de que sea intuitivo per se, porque no es así. Y el caso de la mecánica, aunque nos parezca algo distante respecto a lo que podrá ser la física cuántica, al menos a mí no me resulta intuitivo porque la Luna y la manzana, a los efectos del movimiento que describen, son objetos equivalentes. Esa intuición la hemos desarrollado porque conocemos la mecánica. Es el conocimiento riguroso de la matemática y de la física involucrada en la mecánica la que, cuando trabajamos con ella, nos hace desarrollar nueva intuición sobre el comportamiento de las cosas. A partir del desarrollo de la mecánica, entonces tenemos una nueva intuición sobre el movimiento de los objetos. Y no solo ya de cómo se mueve la Luna o cómo se mueve la manzana, sino objetos mecánicos más complejos. Pero ¿qué ocurre ahora si nos vamos al mundo de lo pequeño y nos fijamos en un electrón que orbita alrededor de un núcleo atómico? Por ejemplo, en un electrón de un átomo de hidrógeno que está orbitando en torno al núcleo. Bueno, nuestra intuición, ganada con mucho esfuerzo, nos puede decir, bueno, pues, si hay algo que está alrededor de un objeto que lo atrae a su centro, pues a lo mejor es lo mismo que le está pasando a la Luna alrededor de la Tierra. Puedo intentar aplicar la intuición que yo tengo, ganada a través de la mecánica, a el comportamiento de los electrones alrededor de los átomos, de algo de lo que no tengo evidencia empírica directa. Bueno, pero si nos fijamos un momento, la distancia típica o media de la Luna a la Tierra, pues es del orden de 384.400.000 metros. Mientras que la distancia típica de un electrón al centro de fuerza, que es el núcleo, es del orden de 0.529 metros. Si estamos hablando de 0,5 Armstrong de distancia. Estamos hablando de una diferencia de 18 órdenes de magnitud. Luego estamos intentando aplicar nuestra intuición ganada en objetos del tamaño de una manzana y llevarla a 18 órdenes de magnitud más pequeña y pensar que esa intuición que tenemos allí también va a manifestarse. Como poco es una gran extrapolación, pero podemos intentarlo. No pasa nada, ¿no? Podemos intentar describir eso así. Bueno, lo que ocurre es que nos encontramos que no va a funcionar. Y nuestra intuición ganada en un contexto no tiene por qué ser útil y de hecho no lo es en otro contexto. Por lo tanto, debemos desarrollar nueva física y eso nos dará nueva intuición sobre los procesos. Pues eso es el contexto de la revolución cuántica. Intentar entender lo que ocurre en objetos que son 18 órdenes de magnitud más pequeños que nosotros, pues nos lleva a la conclusión de que necesitamos un nuevo contexto matemático y teórico para describir ese tipo de procesos. Y después, cuando tengamos esas herramientas, quizá desarrollemos la intuición necesaria sobre qué ocurre allí, cómo ocurren las cosas allí. Pero por ahora tenemos que guiarnos desarrollando una teoría nueva con su aparato matemático y que nos guíe con la lógica y el pensamiento racional a
una comprensión de lo que ocurre si creemos firmemente en que la matemática y la deducción racional son las herramientas base de la descripción de los procesos físicos. Bueno, pues en torno a 1900 aparece la hipótesis cuántica debida fundamentalmente a Planck y después fundamentalmente a Einstein a partir de 1905 y el conocimiento del efecto fotoeléctrico. Por supuesto, con un montón de evidencia experimental anterior de la necesidad de una nueva teoría para comprender procesos físicos que estaban ocurriendo y que no eran comprensibles en términos de la intuición mecánica que teníamos. Eso llevó primero a intentar forzar la situación, por decirlo así, y es llevar al extremo nuestra intuición mecánica, nuestro conocimiento mecánico para explicar las cosas nuevas que estamos observando. Y ese es el contexto de lo que se llama vieja teoría cuántica. Y es, ya que conozco la mecánica, y la mecánica describe las cosas en términos de trayectoria, voy a intentar ver si esos conceptos todavía, aunque sea como de forma muy compleja, los puedo manipular para explicar lo que observo en sistemas atómicos, en particular la emisión de espectros de luz por parte de los átomos. Y con cierto éxito. Sí, la teoría antigua cuántica, como se llama, de Born y Sommerfeld, da cuenta de la cuantización de la energía respecto al espectro continuo de energía de un sistema clásico. Y es una teoría compleja en el sentido de su elaboración. En algún momento sabemos que se supo no cierta, pero fue útil en su contexto para explicar los sistemas atómicos. Ese sistema atómico de un átomo de hidrógeno, un único electrón y un centro de fuerza, los niveles de energía cuánticos que sabemos que existen para ese átomo están explicados en términos de esta teoría. Pero si se fijan es coger los viejos conceptos, empezar a forzarlos para explicar lo nuevo que está ocurriendo. No hay nada malo en ello, pero no siempre eso va a tener éxito. Incluso esos conceptos los podemos usar hoy en día. Si uno coge una microesfera fabricada de vidrio, dopada con algún átomo fluorescente, le hace incidir radiación láser, parte de esa radiación láser es absorbida por el átomo, es remitida y conspira para formar esas pequeñas órbitas de luz que estamos viendo en ese gráfico, que se pueden detectar por esos picos de emisión que estamos viendo ahí. Bueno, pues si uno quiere entender cuánticamente eso, bueno, pues puede pensar que esas trayectorias de luz están ahí, sí que la luz no es un objeto cuántico a ese nivel, y explica la observación. Luego, lo que estoy intentando decir es, estamos forzando los conceptos, vamos a decir, mecánico-clásicos para explicar las cosas, y funcionan, ¿por qué? Porque en algún contexto sabemos que la nueva teoría ha de resumirse a la vieja teoría en los límites apropiados, y quizás estos sean los límites apropiados. Eso es lo que llamamos versión 1.0 de la física cuántica, desarrollada pues, por Heisenberg, Born, Jordan, Schrödinger, de Broglie y muchos otros, que lograron romper con los esquemas antiguos de visión de cómo son los procesos físicos mecánicos e introdujeron la mecánica matricial, Jordan, Born y Heisenberg, y la mecánica de Schrödinger, de alguna forma inspirada por de Broglie. Bueno, si uno mira el contexto en el que están desarrolladas esas nuevas formulaciones y mira esas nuevas formulaciones, son distintas. Aunque Schrödinger mostró en el 1926 que son equivalentes. Es la misma mecánica. La llamaron mecánica ondulatoria, mecánica cuántica. Cuántica por cuantización. Y ondulatoria porque Schrödinger describe los procesos en términos de una ecuación de ondas y la famosa función de ondas del sistema cuántico psi. Siendo todo eso cierto, también es interesante entender que si desde 1922 hasta 1930 hubo un progreso enorme hasta llegar a tener una teoría completamente formulada que se puede aplicar, con las aportaciones posteriores de Pauli, Dirac fue padre también de la física cuántica, sus artículos en 1925, por un camino totalmente distinto a Heisenberg y Schrödinger. Lo que sí que es cierto es que hay que correr. Y ahí les pongo un conjunto de artículos de los que desarrollaron la física cuántica. Si tomamos como origen, por ejemplo, 1923, las ideas de Broglie de la onda y la dualidad onda-partícula, vemos que la aparición de todo el contexto teórico cuántico del momento se desarrolla en muy pocos años. Y no estamos hablando de una cantidad enorme de científicos, sino un conjunto muy concreto de científicos que en muy pocos años básicamente cierran el problema. Y además todos son muy prolíficos publicando. Y es algo que las nuevas generaciones deben entender. Es decir, no es que ahora la gente sea muy prolífica, siempre la gente ha sido muy prolífica, siempre ha publicado mucho.
Y cuando están en inspiración, cuando ya tienen las cosas muy claras y empiezan a publicar sobre lo que quieren concluir, son extremadamente rápidos, porque si no son ellos, van a ser otros quien lo hagan. Si son muy competitivos. Y básicamente entre el primer artículo de Heisenberg, 1925, hasta el último artículo con la teoría del electrón, que da inicio a la física cuántica de campos de Dirac, fíjense que transcurren 2 años. En 2 años tenemos el conjunto de paper de artículos base de Redinger, Jordan, Heisenberg, Born y Dirac, en el que está contenida la física cuántica que enseñamos en los centros de física. Solo en ese espacio de tiempo. Si van a la contribución de Redinger, verán que el año 1926 fue su año milagroso, es decir, desde el primer artículo a principios de año hasta el último que publica en Physical Review, recopilando todo lo demás para que la comunidad americana conozca sus trabajos, solo transcurre 1 año. Y en esos artículos, el primero introduce la mecánica cuántica del átomo de hidrógeno, después la mecánica cuántica general, después demuestra que su formulación es equivalente a la de Redinger, introduce el concepto de estado coherente en el otro, aplica la mecánica cuántica pues, al oscilador armónico, al rotor rígido, a la molécula diatómica, a algunos espectros de línea, desarrolla teoría de perturbaciones, es decir, hace todo eso, publica todo eso en transcurso de 1 año. Es decir, que no estamos hablando de una teoría que tardó décadas y décadas en ser formulada, no. Fueron décadas de acumulación experimental y de cálculos que las explicaran hasta de repente eclosiona una formulación para todo. Bueno, como consecuencia de esa nueva teoría, ya no podemos pensar en el electrón como un objeto estrictamente puntual que sigue una trayectoria, sino que es un objeto, en la teoría, de alguna forma espacialmente extendido. Si eso es así, podemos empujar un poco más. Aunque la Segunda Guerra Mundial estuvo en medio de la formulación de la física cuántica tal y como ustedes las conocen, no significa que no hubiera progresos posteriores. Y una generación de físicos posteriores a los padres de la mecánica cuántica, ahí tienen el propio Dirac, Feynman, tienen a Freeman y Dyson, tienen a Tomonaga, Schwinger, tienen a Lamb, intentaron entender qué ocurría en sistemas físicos a escala cuántica en los que, de alguna forma, la energía involucrada es todavía un poco más alta que las que están habituados los físicos a manipular en los laboratorios de principios del siglo XX. Bueno, pues se encontraron con problemas aún más formidables que los pares de la física cuántica, porque el mismísimo concepto de partícula entra en conflicto no solo porque no sea un objeto puntual, sino porque parece ser no el objeto más fundamental para describir la naturaleza a escala subatómica. Se enfrentan al nacimiento de la teoría cuántica de campos. Y fue un desarrollo extraordinario por su complejidad técnica y conceptual y porque las mentes más brillantes del momento tuvieron que dedicar su tiempo inexcusablemente no solo a las tareas de contribuir al esfuerzo de guerra, sino preparando el desarrollo de esta teoría porque se empezaba a acumular evidencia experimental de que algo había que hacer con la física cuántica para entender nuevos procesos físicos. Entre ellos el desarrollo de la teoría, si quieren, de las cavidades en microondas, muy importante para el desarrollo del radar. Eso puso a un conjunto de científicos, especialmente en Estados Unidos, en disposición de tener muy buenos equipamientos para generar microondas muy fiables y excitar átomos con esa radiación. Y encontraron que muchas de las líneas espectrales que encontraban necesitaban de una nueva formulación. Bueno, lo típico fue desarrollar teoría de perturbaciones para ellas. Y se encontraron que algo no marchaba en el contexto teórico que estaban haciendo. Al final lograron explicarlo, pero desarrollando una nueva teoría, la electrodinámica cuántica. Si la teoría que explica cómo los electrones interaccionan con la radiación en términos de fotones y dan cuenta de los espectros de radiación observados, etc. Y como digo, fue más formidable porque era técnicamente muchísimo más compleja que la teoría cuántica per se. Y esa es a la que llamo yo versión 2.0, porque es realmente un salto no solamente en la capacidad técnica, sino también en la concepción de los objetos más fundamentales de la naturaleza, que pasan a ser ahora campos. Y esos campos se excitan y las excitaciones son los que conocemos como partículas. Y es la interacción de esos campos unos con otros los que generan esas partículas que podemos observar en los laboratorios. Sin entrar en detalle, porque no soy un experto en el campo, debemos entender que a día de hoy esa es la teoría más compleja, la teoría cuántica de campos que tenemos en el contexto de la física para comprender el mundo a escala subatómica.
Por lo tanto, creemos a día de hoy que la física cuántica está como herramienta consolidada para describir el mundo a pequeña escala. ¿Es inútil usarla para gran escala? No, se podría usar, pero tenemos teorías más simplificadas para hacerlo, como la mecánica de Newton, que sabemos que es un límite en algún contexto de una teoría más general, que es la física cuántica, y no necesito la complejidad cuántica para describir el movimiento de un péndulo del tamaño de una bola de tenis. Sé que en el fondo es un objeto cuántico que tiene una función de onda extremadamente localizada y que al moverse va a estar descrito en muy buena aproximación por la mecánica de Newton, aunque podría emplear la ecuación de Schrödinger para hacerlo. ¿De acuerdo? Pero, ¿quién quiere matar hormigas a cañonazo? Lo que queremos es entender cómo funcionan las cosas y dar órdenes de magnitud razonables sobre el comportamiento de las cosas. ¿Qué ocurrió después de los desarrollos posteriores a la Segunda Guerra Mundial en la física cuántica? Bueno, en la física hubo una gran inversión económica. No solo había una élite intelectualmente muy bien formada para desarrollar nuevas físicas y sus aplicaciones, sino además había financiación para hacerlo. Y quizás, por marcar algún hito, tenemos la invención del transistor por Bardeen, Shockley y creo que son los fundamentales. Vale. ¿Por qué supone un hito? Ahí tienen una foto del transistor y la escala es aproximadamente razonable. ¿Vale? Es la demostración de principio de que la idea funciona. Y no hace falta insistir mucho en lo importante que ha sido para nuestro desarrollo social, el tipo de sociedad que tenemos, ese pequeño objeto que está ahí. Pero no solo eso, no solo basta con mostrar que las cosas pueden funcionar. Después vendrá un montón de gente hiperbrillante que es capaz de poner eso no solo en condiciones de ser operativo, sino además en que funcione a escala masiva. Sí, vendrán después mentes igual de brillantes que las personas que tienen esta idea a desarrollar ideas distintas y nuevas en otros campos para que esto funcione no solo como idea de principio, sino como algo útil para nosotros. Bueno, aquí tienen un chip que está compuesto en base por millones y millones de esos pequeños transistores. Pero construir esto requiere de tanta inteligencia y brillantez, o quizás más, que solamente la idea de que eso puede funcionar. Luego, aunque la física aporte la prueba de principio de muchos de los conceptos y pueda construir un objeto que muestre esa prueba de principio, la historia no acaba ahí. Porque para que sea algo que trascienda hacia nosotros, como no solo un concepto fundamental que nos permite comprender la naturaleza, sino que tenga alguna aplicación práctica que socialmente sea requerida o deseable, hay un margen enorme para personas de cualquier formación, de cualquier disciplina, simplemente que sean suficientemente capaces para desarrollar ideas nuevas empleando esa idea base. Está claro que entre el transistor y el chip hay una ingente cantidad de millones de horas de trabajo brillantemente empleadas. Y eso es fundamental a comprender, tanto para los estudiantes como para los profesionales. Que una cosa es desarrollar ideas básicas en la ciencia y otra cosa pretender que esa idea base al final termine en algo que no sea útil a nosotros, porque lo necesitamos en medicina, en cualquier otro contexto, o deseable. La red global es el desarrollo de la física en origen, el que permite que hoy tengamos una red global de comunicación, como puede ser Internet, o las futuras redes globales que tengamos de comunicación. Pero lo mismo, entre la idea base y los fundamentos físicos que están detrás de los elementos que operan la red y la red, hay una cantidad ingente de horas de trabajo. El nacimiento del láser. Siendo el láser un objeto preciado para nosotros, pero extremadamente ahora cotidiano, su origen marca un hito en la física cuántica. No solo por lo que supone su construcción a partir de ideas originales de Einstein, sino también por lo que ha permitido como herramienta de exploración en otros campos de la física, inexplorados hasta tener una fuente coherente de radiación. Ahí tienen una foto del laboratorio de espectroscopia láser de la Universidad de Laguna. ¿Qué decir de la medida de estándares de tiempo? Somos capaces de manipular un conjunto de átomos y mantenerlos coherentemente cercanos unos a los otros, lanzarlos como un objeto al aire, que vuelen 1 metro hacia arriba, pasen por un pequeño anillo que es capaz de activarlos en el orden de microondas la radiación, quedan excitados, cuando pasan emiten, en la misma cavidad detecta esa radiación, y si sellamos el paso y el tránsito,
empezamos a tener un medidor de una frecuencia muy concreta. Y esa frecuencia la usamos como nuestro estándar de tiempo. Ese reloj de fuente que se llama establece un estándar de tiempo de 10 elevado a menos 16 segundos. Un reloj a escala atómica que da esa precisión. Y se está trabajando en llegar al siguiente orden de magnitud, 17 y 18. También es un hito en la física cuántica llegar a eso. ¿Por qué se necesitan relojes tan precisos? Primero porque nos abren la puerta a física nueva y también por razones prácticas. Para manipular sincronización de objetos que necesitan de alta precisión para ser sincronizados, por ejemplo. En un contexto más amplio, la física cuántica, que tienen, si acaso, simbolizada por este botón rojo, pues se relaciona con muchas otras disciplinas dentro de la física en la que es necesario el concurso de las ideas cuánticas para que tengan lugar o afloren ideas nuevas en diferentes campos. Ya hemos hablado pues, de la óptica cuántica, y la óptica cuántica, que está relacionada con el láser, tiene especial incidencia hoy en día en conceptos y campos como la biofotónica o la nanofotónica. También tenemos la física cuántica y la teoría cuántica de la información, pues la influencia que tiene en los nuevos protocolos de encriptación, en la posibilidad de hacer computación cuántica y cómo pueden verse afectadas las comunicaciones si ahora tengo un protocolo de comunicación que esté protegido por interacciones cuánticas. Si nos vamos a otro contexto, en física nuclear, ni que decir tiene la importancia de la física cuántica en la física nuclear, muy importante para la medicina o para nuestra concepción de nuevas fuentes energéticas y control de energía ya conocida. O la relevancia que tiene la física cuántica, en particular su desarrollo en teoría cuántica de campos, a nuestra concepción del mundo a escala subatómica o a escala atómica y molecular, las implicaciones en física de materiales y tecnología y las posibles implicaciones que pueda tener en nuestro conocimiento cosmológico del universo. Si nos vamos a otras disciplinas, pues la física cuántica tiene per se subdisciplinas, como puede ser comprender el problema de la medida en mecánica cuántica, si existe una gravedad cuántica y sus implicaciones y aproximaciones tanto clásicas como semiclásicas, el desarrollo de la teoría cuántica de campos, o en disciplinas un poco más próximas a nosotros, pues la biofísica, la física estadística, la teoría de información cuántica, la termodinámica cuántica, sí que está de alguna forma imbricada en muchas partes de nuestros conceptos más elementales de concepción de la naturaleza a escala física. Intentamos que sea aplicable no solo al mundo de lo pequeño, como puede ser aquí una fotografía de la distribución electrónica de un átomo de hidrógeno medida en 2013, publicada en Physical Review, o qué implicaciones tiene a gran escala, el universo a gran escala. Podemos hablar además de sistemas dinámicos cuánticos que interaccionan a corta o larga distancia. O que se aplique al movimiento de pocos o muchísimos cuerpos, entendiendo que hay un grado creciente de complejidad a medida que vamos hacia muchos cuerpos. Y para situarnos, para entender en qué estamos hablando, pues cojamos tres constantes universales y situémonos. Vamos a suponer que tenemos la constante universal de Planck, que la denotamos por H, la constante universal de la velocidad de la luz, que denotamos por C, y la constante de gravitación universal en sus unidades en el sistema internacional. Bueno, pues si yo hago un diagrama en el que represento en el eje vertical 1 partido por C, en el eje, vamos a llamar X, H, la constante de Planck, y en el otro eje, G, bueno, pues acercándome al origen de ese tetraedro, es el valor cero de esas constantes. Bueno, pues en el cero tenemos la mecánica, sin aplicación de fuerzas, la mecánica geométrica cíclica. Pero si ahora mantengo que 1 partido por C es 0 y la constante de Planck es 0, es decir, que solo tengo G, entonces tengo la mecánica clásica de Newton, que ustedes conocen, la teoría de gravitación de Newton. Bueno, pero ahora podría involucrar dos constantes. Podría, por ejemplo, en ese diagrama decirme, bueno, ¿cuál es la teoría que necesita de la constante de Planck? Es decir, que es una teoría cuántica, pero además necesita de la relatividad especial de Einstein, es decir, que involucra C. Pues eso es la teoría cuántica de campo, pero no involucra la constante universal G. Luego, esa teoría no está pensada para explicar nada que tenga que ver con gravitación. Bueno, ¿y qué teoría involucra la constante universal G y la velocidad de la luz? Bueno, pues eso es la relatividad general de Einstein. Si puedo prescindir de G, entonces tengo la relatividad especial. Bueno, pues por supuesto en el vértice superior
estaría una teoría que involucrara nuestro conocimiento de la física cuántica, nuestro conocimiento de la gravitación universal y nuestro conocimiento de la relatividad. Bueno, pues eso es la teoría cuántica de campos para la gravedad, teoría cuántica de la gravedad, que no tenemos un contexto formado sobre eso. Y es una rama de trabajo de la física importante desde el punto de vista conceptual, aunque alejada, muy alejada, quizás hoy en día de nuestras evidencias experimentales. Pero conceptualmente parece razonable desarrollarlo. Eso nos da un mapa de situación de las teorías físicas que he puesto ahí en función de qué conocimiento en términos de constantes universales necesitamos para desarrollarlo. Por supuesto, si midiendo esas constantes universales, alguna de ellas en un laboratorio, nos percatásemos y otros fueran capaces de reproducir que hay procesos en los que no parecen ser constantes, estaríamos ante la evidencia de que hay una teoría física nueva que está subyacente y que debemos explorar. Pero por ahora eso es nuestro conocimiento. Lo que hay, por lo tanto, una firme convicción en la comunidad, por supuesto nunca homogénea, de que lo cuántico tiene una relevancia especial como herramienta para explicar el comportamiento de los procesos físicos en la naturaleza. Y no olvidemos que la física es una ciencia experimental y observacional, y es que esto no es una verdad matemática, no es un teorema matemático que persistirá en el tiempo si ha sido correctamente enunciado y probado, sino que es una verdad experimental y observacional, es un consenso científico. Bueno, pues vamos entonces a una situación simple en la que se evidencia que esta nueva teoría no solo era necesaria, sino explica de alguna forma, nos da un marco en el que comprender. Y el experimento quizás más famoso es el experimento de la doble rendija que encuentran en todos los libros de texto de física cuántica, básicamente. Y se basa en enviar partículas, en este caso he puesto electrones, a una doble rendija y ver el patrón que se forma detrás. Y tienen en esta referencia la página de Wikipedia en la que pueden ver esa ilustración y una pequeña simulación. Bueno, vamos entonces a lanzar una partícula. Pero en este caso vamos a lanzar pelotas de tenis. Si cojo una puerta, le hago dos agujeros por el que pueda pasar una pelota de tenis y vamos a hacerlas pasar. E impactan en la pared trasera. Lanzo otra, pues no ha logrado pasar. Lanzo otra, logra pasar. Y al final, ¿qué me voy a encontrar? Pues lo que encontraré es que hay una acumulación de impactos en torno a esas dos franjas rojas que tenemos. Eso es lo que vamos a observar. Y nos parece razonable y posiblemente seamos capaces de poner ecuaciones matemáticas al proceso y dar cuenta de lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a cambiar ahora a un objeto microscópico. Voy a elegir fotones, podríamos haber elegido electrones y operar en el tamaño de la rendija de forma conveniente para que el tamaño de la rendija no sea excesivamente grande respecto a, y adelanto, porque esto conocemos algo de física cuántica, la naturaleza ondulatoria del electrón. Bueno, pues lanzamos el primer fotón e impactará, y cuando hemos terminado, resulta que observamos el patrón rojo. E insisto, hemos lanzado los fotones y hemos esperado tiempo suficiente a que se produzca el impacto del fotón que he enviado y luego lanzo el otro. Así que si es una pantalla de fósforo, el fotón ha llegado a la pantalla de fósforo y la ha iluminado y él ha desaparecido en ese proceso y después lanzo el otro. Y lo que observamos es ese patrón. Y además, casi contraintuitivamente, vemos que el máximo del patrón está justo en donde no hay rendija, que es este punto de aquí. ¿Vale? Y eso lo han observado en muchos laboratorios del mundo a lo largo de muchos años y es consenso científico de que eso es lo que está ocurriendo. Bueno, ahí tienen una foto también extraída de esa página de Wikipedia y ven en la parte superior los pequeños impactos que se están dando al principio, vamos acumulando impactos y cuando tenemos un gran número de impactos se revela ese patrón. Pero ese patrón es el que podríamos encontrar si hago dos pequeños agujeros en una placa, hago pasar luz de una bombilla y observo la interferencia del famoso experimento de Young. Luego he lanzado partículas, aparentemente partículas a la doble rendija, pero el patrón que revelan las múltiples colisiones con la pantalla de todas esas partículas parece el de una onda. Es en ese sentido en el que en los libros de física cuántica se dice que parece que la naturaleza es dual. El objeto tiene una naturaleza dual en sus propiedades, en cómo se manifiesta, de partícula y onda. ¿De acuerdo? Bueno, pues
en esa fuente de fotones yo podría ahora parar y decir, ¿soy capaz de predecir dónde impactará el fotón? Igual que yo si lanzo una pelota de tenis, básicamente conociendo la velocidad inicial y la posición de la que la lanzo, soy más o menos capaz de decir dónde va a impactar. ¿Puedo saber en qué parte de la pantalla va a impactar ese fotón? Y la respuesta es que no. Solo podemos predecir el patrón completo, pero no podemos predecir exactamente dónde va a caer el fotón, aunque podemos dar la probabilidad de que un fotón impacte en algún punto de la pantalla. En ese sentido, la física cuántica no nos permite la predicción de un evento individual, sino es una teoría probabilística que nos permite hacer predicciones probabilísticas sobre los eventos que podemos verificar experimentalmente cuando acumulamos muchas medidas experimentales y hacemos estadísticas sobre esos eventos. Bueno, pues el patrón estadístico resultante lo podemos predecir, pero los elementos individuales están fuera de nuestro alcance. En ese sentido decimos que es una teoría intrínsecamente aleatoria. Además, parece que para intentar explicar el patrón que aparece, debemos aceptar que una partícula de alguna forma explora esos dos caminos posibles. Tiene algún conocimiento de eso. Eso es guiado por las matemáticas. Decimos, pues, que asignamos un estado, sí, lo que sabemos, a una combinación de las dos potencialidades que pueda haber. Y es que pase por un lado de la rendija o pase por el otro. Combinamos las dos potencialidades que existen en nuestro conocimiento, añadiéndoles un peso a cada potencialidad. Bueno, pues esa suma de posibilidades, si tuviéramos un laberinto y queremos ir de 1 a 2, he pintado algunos caminos para ir de 1 a 2, pues el estado cuántico yo lo codificaría como la suma ponderada de una función de cada uno de esos caminos. ¿La partícula sigue alguno de ellos? No, de alguna forma los he de considerar todos. En ese sentido decimos que es el principio de superposición que en este contexto es como un superexplorador en paralelo. ¿Vale? Es como matemáticamente se manifiesta la teoría. Bueno, pues la física cuántica no es solo eso, también involucra el que midamos sobre el sistema y obtengamos información como resultado de esa medida. Bueno, pues ahí les he puesto de forma muy escueta que medir sobre un sistema muchas veces nos puede arrojar el valor medio de la cantidad que estamos mediendo, pero lo más importante en el contexto de la cuántica a nivel elemental y que debe ser comprendido es que medir sobre un sistema en general lo distorsiona gravemente, cambia su estado de sí. En particular, vamos a fijarnos en la radiación electromagnética, que está cuantizada y conocemos como fotón a ese cuanto de radiación. Bueno, pues un fotón sabemos que es, digamos, alguna propiedad cuantizada de un campo de radiación electromagnético, que es la oscilación, si quiere, de un campo eléctrico y un campo magnético, a que son dos representaciones de la misma entidad en el sistema físico y que tienen propiedades ondulatorias. Bueno, pues están oscilando. En este caso vamos a pintar, como está en este gráfico, que el campo eléctrico está oscilando en el eje Z y el campo magnético en el eje Y. Y eso se está propagando en la dirección ortogonal. Esa onda electromagnética se propaga. Bueno, pues vamos a usar luz que llamamos linealmente polarizada, que tiene en cuenta cómo son esas dos oscilaciones transversales, y vamos a poner un polarizador, un filtro, que lo que haga es que la radiación incidente que puede venir polarizada en cualquier dirección, solo selecciona la que está en dirección vertical. Así que viene la luz y el resultado es que pasa polarizada en una sola dirección. ¿De acuerdo? Sin comprender mucho más sobre el asunto, solo aceptemos que podemos hacer eso. Bueno, pues vamos a intentar ver qué hay en la física cuántica que hace que tengamos cosas como lo que ustedes conocen como el gato de Schrödinger. Saben que la paradoja, o como se suele llamar la paradoja del gato de Schrödinger, consiste en que si yo tengo una caja cerrada y hay dentro un objeto cuántico, aquí está simbolizado por la posibilidad de que una partícula o un conjunto de partículas decaiga en cierto tiempo acorde a cierta probabilidad, pues si empleo ese objeto cuántico para activar algún mecanismo, en particular que caiga un martillo y rompa una botella con un veneno, pues
el gato que está dentro resultará envenenado y morirá. Cuando el sistema está cerrado, yo sé que está el sistema cuántico que va a decaer dentro y el gato está dentro, en realidad existe una probabilidad de que haya decaído o no el sistema cuántico. Y está claro que eso está correlacionado con que el gato se encuentre con vida o no. De ahí que mi conocimiento del estado del sistema sea que hay una potencialidad. Y una potencialidad es que el gato esté vivo y la partícula no haya decaído. Esa es mi primera trayectoria en el experimento de la doble rendija. Pero hay otra potencialidad. Y es que la partícula sí que haya decaído y el gato está muerto. Luego, mi conocimiento cuántico de esas dos potencialidades lo codifico en una combinación que es la primera potencialidad, la partícula no ha decaído y el gato está vivo, más la segunda potencialidad, y es que sí que haya decaído la partícula y el gato está muerto. Luego, ese es mi estado cuántico. Por eso decimos, al existir esas dos potencialidades, que el gato ni está vivo ni está muerto, sino que aparece en las dos situaciones, igual que la partícula cuántica ha decaído o no ha decaído. Pero mientras que para la partícula subatómica no nos parece presentar un problema, sí que parece que para el gato es un problema, porque no tenemos experiencia cotidiana de que un objeto del tamaño de nosotros pueda estar vivo y muerto a la vez. Luego resulta paradójico. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la paradoja. Y hay paradojas adicionales que usan estados como este, como la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, que nos llevan, nos confrontan a comportamientos de la física cuántica que no podemos expresar en el lenguaje cotidiano de nuestra intuición sin que nos resulten chocantes, paradójicos, decimos. Bueno, sabemos o creemos saber por qué no observamos el gato vivo o muerto en combinación. Ese fenómeno lo llamamos de coherencia. Pero aún así eso no resuelve el problema completo. Sí, podemos buscar esquemas que nos ayuden a vivir tranquilamente, pero aún así el problema está ahí. Podemos ir a los laboratorios y preparar estados con esas características, pero no involucrando gatos y partículas, pero sí involucrando diferentes partículas. Y ver que esas combinaciones de potencialidades de alguna forma funcionan y podemos emplearlas para explicar lo que ocurre. Ahí les presento un experimento de 1996 del equipo que está en Francia, en París, y parece que coincide con lo que podemos medir en la teoría, generando esos estados gatos de Schrödinger. Luego, como herramienta, parece que no está contradicha con la experiencia, aunque intuitivamente para nosotros sea difícil de asimilar. Bueno, pues, esos conceptos tan extraños como el entrelazamiento cuántico que está manifestado en ese estado gato-partícula, entre gato muerto, partícula ha decaído y partícula no ha decaído y gato esté vivo, a esos estados que llamamos entrelazados, y otros conceptos que resultan poco intuitivos, están detrás de lo que llamamos física cuántica 3.0 o teoría cuántica de la información, nueva teoría cuántica, que nos confronta ahora porque hay capacidad tecnológica en los laboratorios para inspeccionar sistemas cuánticos más pequeños, individuales incluso, ver si esos conceptos están jugando algún papel y los podemos comprender y emplearlos como recurso. Ahí tienen algunos de los nombres que he empleado. Tienen a Einstein, tienen a Podolsky, tienen a Rosen, los pares de la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen. Tienen aquí a David Bohm, que puso en términos más familiares para nosotros esa paradoja. Después tienen aquí a Bohr y su hermano, Harald. Y aquí tienen a Schrödinger. Schrödinger también escribió un paper en 1935, coetáneo al paper de Einstein-Podolsky-Rosen, en el que se da cuenta de que esos estados entrelazados hay que prestarles atención. Bueno, todo eso, el entrelazamiento cuántico, los conceptos nuevos en teoría cuántica de la información desarrollados en los últimos 20 años, que conforman parte de la nueva física cuántica, pues nos permiten intentar desarrollar nuevas tecnologías cuánticas. Y es lo que está detrás de lo que llamamos nueva revolución cuántica o nuevas tecnologías cuánticas. Y siendo pragmático y, por supuesto, honesto, sabemos que la física cuántica por ahora funciona. Y puede que no entendamos muy bien qué es eso de explorar todos los caminos a la vez, o la misma paradoja del gato de Schrödinger, cosas que en particular a mí no me permiten dormir mucho, es decir, no dar con la clave para todo eso. Y aunque hay aspectos, como digo, ahí poco intuitivos respecto a nuestra experiencia cotidiana, logramos aplicarlas con éxito. ¿De acuerdo? Bueno, pues
Vamos entonces a ir a uno de esos conceptos que resulta paradójico. Porque voy a desviarme ahora un poco de ser estrictamente divulgativo para que nos llevemos a casa algo en lo que pensar y veamos que hay algo ahí que necesita comprensión, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que tenemos un laboratorio y que podemos hacer lo siguiente. Tenemos un colectivo de personas, como puede ser todos los miembros de esta fundación. Quedamos un día en post-COVID, cuando lo podamos hacer, y decidimos hacer un experimento. Y vamos a catalogar primero a las personas que miden más de 1,70 y las que menos. Categorizamos en aquellas que son más altas o menores de 1,70. Yo, como mido 1,70, por supuesto, considero que 1,70 es ser altísimo, ¿vale? Después, las personas que practican regularmente deporte o no. Y después, las que hablan un segundo idioma, por ejemplo. Pues tenemos ese conjunto de personas y, sin duda, podemos hacer categorías con ellas en base a estas tres definiciones. Bueno, y ahora nos podemos preguntar cuántas personas miden más de 1,70 pero no hablan un segundo idioma. Porque como están categorizadas, esa clase la tengo bien localizada y sé contar. Bueno, vamos a llamar a eso n de número. 1 es que se da 1 y no se da 3. ¿De acuerdo? Además, como estoy acompañado por 2 profesores de filosofía, estamos en el contexto apropiado. Bueno, también nos podemos preguntar por el número de personas que miden más de 1,70, no hablan un segundo idioma, y por supuesto, el número de personas que miden más de 1,70, hablan un segundo idioma, practican deporte, pero no hablan un segundo idioma. ¿De acuerdo? Todas esas preguntas son lícitas una vez que tenemos al conjunto de personas y le hemos categorizado. Bueno, vamos a ver un diagrama, como enseñaron en el colegio de Venn, de este problema. 1 es el conjunto de personas que son mayores de 1,70, pero no hablan un segundo idioma y no practican deporte. Puedo decir de 2 que es el conjunto de personas que practican deporte, pero son más bajas de 1,70 y no hablan un segundo idioma. Lo mismo puedo hacer con 3. Son las que practican deporte, pero son más bajitas que yo y, por supuesto, no hablan un segundo idioma. Pero después hay una clase interesante que es la intersección de 2 conjuntos, ¿no? 4, por ejemplo, son las personas que miden más de 1,70 y practican deporte habitualmente. Lo mismo puedo decir de la clase 5, que son las personas que miden más de 1,70, pero también hablan un segundo idioma. Lo mismo puedo hacer con 6. Y 7 son los superhéroes de la película, ¿no? Son altos, hablan segundo idioma y practican deporte generalmente. ¿Vale? Bueno, pudiéndome hacer preguntas, voy a preguntarme la relación que existe entre medir más de 1,70 y no hablar el segundo idioma, el número de personas con esa característica, eso es la región 1 y 4. El número de personas que mide más de 1,70 y no practican ningún deporte, esa es la región 1 y 5. Y el número de personas que mide más de 1,70, practica deporte y no habla un segundo idioma, que es la región 4. Si uno mira las regiones, puede concluir que el conjunto ser más de 1,70 y no habla un segundo idioma es menor en número que sumar el número de personas que miden más de 1,70 y no practica deporte y que mide más de 1,70, practica deporte y no habla ningún idioma. Puesto que las regiones asociadas a cada uno de ellos, una de ellas está contenida en las otras. ¿Se fijan? Tengo la región 1,4, que por supuesto es menor o igual que la suma de la región 1, 5 y 4. Siempre que 5 no sea vacío, que es cuando se satisface la igualdad, eso se cumple. De una lógica, diríamos, aplastante. Súper intuitivo para nosotros. Porque se reduce a nuestra intuición básica de contar. Bueno, y fíjense una cosa importante. Las personas involucradas tienen una cualidad específica anterior a mi proceso de medir y contarlos. Son altos o bajos, hablan un segundo idioma o no, y practican deporte o no. Eso es una cualidad de la persona per se, independientemente de mi observación. ¿Vale? Bueno, ¿y qué ocurre en el mundo microscópico? Pues vamos a coger esos fotones que decíamos antes, que pueden estar polarizados, significa que está vibrando el campo en una dirección concreta, que puede ser vertical o horizontal, que simbolizo con VIH, o en alguna dirección comprendida entre ellas. Y tenemos los polarizadores, pero los polarizadores están esperando por radiación cuántica. Bueno, ¿cómo actúan? Pues ahí tienen un ejemplo. Los polarizadores son esos dibujos que he podido hacer que parecen como lentes. Tengo luz
no polarizada, así que está oscilando en todas las direcciones, y puede llegar al polarizador y el resultado es que aparece luz que solo oscila en una dirección. Si está rotado el polarizador, pues aparecerá la luz rotada. Vamos a poner entonces un polarizador con rotación angular θ y mandar luz sobre ese polarizador. Bueno, si mando un conjunto n mayúscula de fotones que están polarizados en la dirección del polarizador, en mecánica cuántica resulta que nos dice que el número que he mandado multiplicado por el cuadrado del coseno del ángulo en el que está rotado ese polarizador pasa. Y los otros no pasan. Es decir, que yo pongo 100 fotones, voy a encontrar que coseno cuadrado de θ de ellos pasan y el seno cuadrado de ellos no pasan. Y esto es estadísticamente hablando. A medida que aumenta el número de fotones, voy corroborando que esos números cada vez son más precisos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer el siguiente experimento. Voy a lanzar luz polarizada verticalmente, ¿de acuerdo? Sobre un polarizador F1 de ángulo θ. Bueno, como el ángulo coincide con la luz polarizada, pasan absolutamente todo. Coseno de θ es 1, seno es 0. Pero los va a recibir un tercer polarizador que está rotado 45 grados. Bueno, pero 45 grados es la mitad de 90, el coseno y el seno se hacen iguales, luego el cuadrado es la mitad, luego me dice que la mitad de los fotones pasan y la otra mitad de los fotones no pasan. Es decir, que si yo estoy detrás recibiendo fotones, me dice el emisor, te envío 100 y yo veo que me han faltado a clase 50. ¿Vale? El resto ha sido absorbido por el polarizador. Eso significa, en términos luminosos, que yo veo que la intensidad de luz que ha sido emitida se ve reducida a la mitad. Noto un apagón en cómo la veo. Ahí tienen lo que pasa, pasa al 100% y ahora algunos pasan y otros simplemente no pasan. Bueno, perdón, déjame ver. ¿Qué pasa ahora si coloco entre el polarizador 1 y 3 un segundo? Pero ahora rotado a 22,5 grados, es decir, a la mitad entre 0 y 45. Bueno, puedo pensar intuitivamente, pues ahora estoy obstaculizando más la luz. Luego, podría pensar en que se va a reducir aún más la radiación recibida. Así que si antes veía un apagón en la luz emitida, ahora que estoy obstaculizando más, puede que también pase, que se queden más fotones por el camino. Vamos a ver lo que ocurre en física cuántica. Bueno, pues en física cuántica, si yo lanzo 100 fotones por el primer polarizador, pasan todos. El segundo, que está a 22,5 grados, deja pasar solo, fíjense, de los 85 bloquea a 12, si pasan, y F3, que es lo que tengo al final, hace que la final de la cuenta esté recibiendo 72, no 50. Recuerden, si yo quito el polarizador F2, recibo 50 de los 100, pero ahora si coloco el polarizador F2, recibo más de 50. ¿Vale? Luego hay algo ahí que está, de alguna forma, potenciando que puedan pasar al tercer polarizador antes los que no pasaban. Si sabemos algo de teoría ondulatoria, podemos pensar en interferencia y que esto nos puede estar ayudando. Pero, por ahora es el hecho de que está ocurriendo. Y vamos a intentar aplicar la lógica que hicimos a este problema. Vamos a resumir. Tenemos que se bloquea un 15% y luego un 15%, luego recibo más de 50 al final, y en el de abajo se bloquea un 50%. Sí, paradójicamente, poniendo algo en medio, favorece la transmisión. Bueno, pues vamos a actuar con la misma lógica. Vamos a suponer que los fotones tienen una cualidad, y es que pasan por el polarizador o no pasan. Es una cualidad del fotón pasar o no pasar. ¿Vale? Y vamos, acorde a nuestra experiencia, sin el polarizador F2, fíjense que he denotado los polarizadores 1, 2 y 3, pues el del medio, que es el 2, si no lo tengo colocado, voy a calcular el número que pasa F1 y no pasa F3. Eso es 50. Cuando coloco F2, me pregunto por el número de ellos que pasa F1 y no pasa F2. Eso es 15, porque pasaban 85. Y el número que pasa F1, pasa F2 y no pasa F3 era 12, que es menor que 15. ¿Vale?
Si cojo esos números y le aplico la lógica que aplicamos anteriormente, me tendría que encontrar la desigualdad que escribimos antes. No he elaborado los detalles. Vamos a suponer que no me he equivocado. Pero entonces llego al resultado tan absurdo como que 50 es menor que 30. ¿He hecho mal las cuentas contando fotones? Supongamos que el experimento está bien hecho, he contado bien fotones. Luego, la hipótesis de que el fotón tiene una cualidad predeterminada de pasar o no pasar por un polarizador no puede ser correcta. Esa propiedad no es intrínseca al fotón. Ocurre otra cosa. Bueno, experimentos más complejos, que de los que no discuto, además descartan que es que el fotón se vea influenciado o influencia a los polarizadores para que determine su comportamiento. Luego, los sistemas cuánticos, cuando están siendo medidos y observados, de alguna forma necesitan de un refinamiento de nuestra lógica intuitiva. Y eso es lo que intento explicar en este pequeño seminario. Y es que podemos sacar conclusiones para intentar explicar los hechos. Y tenemos que la lógica racional aplicada a esos eventos en los que vemos que la lógica que usamos en la categorización de personas no la podemos aplicar allí, así que hay otra forma de computar las cosas. La podemos imaginar pensando que, bueno, hay variables ocultas, propiedades ocultas de los fotones que determinan ese comportamiento estadístico, pero en cuanto los conozca, el comportamiento es determinista y podría predecir dónde cae el fotón. O que la influencia de un fotón a pasar por un filtro viaja más rápido que la velocidad de la luz para afectar localmente lo que le pasa a otro fotón sin un carácter no local. Podríamos pensar así. Pero eso significa que tenemos que llevar al terreno, a la arena de la experimentación, ideas como esa. Pero los experimentos corroboran una y otra vez que parece que la física cuántica tiene cierto carácter no local y no tiene esas variables ocultas que podrían explicar el carácter determinista escondido que, por no conocerlo, elaboramos estadística para satisfacer parte de ese desconocimiento. Hay trabajos más recientes incluso que hablan de teorías que llaman superdeterministas, y es que existe una teoría más general totalmente determinista, desconocida para nosotros aún, pero que daría cuenta por el desconocimiento de esas parcelas aún no conocidas a una teoría estadística como la mecánica cuántica de hoy. Y además se ha podido llevar a la arena de los laboratorios para ver si la hipótesis de superdeterminismo o no localidad o que medir en mecánica cuántica da un resultado preciso a cada objeto están en conflicto. Y parece ser que en los trabajos más recientes, al menos una de esas debe ser falsa, las otras deben ser verdaderas. Así que estamos en el terreno de ir jugando con esos diagramas de Venn para ir acotando más lo que podemos conocer a nivel más fundamental sobre la física cuántica. Pero como lo digo, esto parece una pesadilla, tal y como lo concebía Einstein en la comprensión de la física cuántica, si llevarnos a comprender la física cuántica en aquellos aspectos que nos inquietan más. Bueno, son esas propiedades tan extrañas los que están en la base de lo que decía antes, que son las nuevas tecnologías cuánticas. Bueno, pues, ¿en qué nos pueden ayudar? Pues ya les decía, si el chip ha sido revolucionario para nosotros, ¿por qué no fabricar chips en los que los objetos operantes sean los átomos per se? Para eso necesitamos atrapar átomos individualmente o en pequeños números en sitios muy concretos, que llamamos trampas atómicas, y después, a través de radiación electromagnética, influenciarles para que hagan algo por nosotros, se comporten como computadores. Bueno, pues eso está en la base de la investigación más reciente, o cómo afectará toda la tecnología cuántica que podamos desarrollar a los procesos de robotización, a miniaturización y a los procesos de optimización. ¿Por qué? Porque si somos capaces de desarrollar métodos de computación más eficientes, seremos capaces de optimizar más rápidamente, hacer que los tiempos de reacción de los objetos que sean robotizados sea mayor o responda a una mayor cantidad de información en el input para dar una respuesta como output. Así que también puede ser revolucionaria en eso. En el diseño de nuevos materiales que pueden tener relevancia en la eficiencia energética. Pero no estamos diciendo que la física cuántica vaya a hacer eso, sino la física cuántica en mentes brillantes que sepan sacar partidos de esas ideas y que tengan una visión más pragmática del empleo de esos recursos, nos lleven a esos conceptos más pragmáticos. O, como decía, la manipulación y comprensión y tratamiento de una gran cantidad o una cantidad ingente de datos, porque tenemos herramientas de computación más rápidas. Bueno, sin que decir tiene lo que podemos avanzar en computación y encriptación cuántica. Experimentos que también han tenido lugar
entre los observatorios del Teide y La Palma por grupos de Austria más avanzados, como puede ser el de Anton Zeilinger, que está a la cabeza de lanza de este tipo de tecnología. Bueno, en inteligencia artificial hay trabajos también y los podrán encontrar, y así en muchas otras disciplinas. ¿Qué decir? Si podemos llevar la vieja idea de una máquina de vapor de Watt a el concepto en el que el elemento que actúa como máquina, que allí puede ser el vapor sometido a un ciclo, pues que sea un átomo individual, el que sea el objeto que hace de fluido de trabajo para que haya intercambios de energía entre diferentes fuentes que nos haga que refrigere o genere trabajo para nosotros. Estamos en el contexto de la termodinámica cuántica, las máquinas térmicas cuánticas, y así muchas otras. ¿Cómo tiene de relevancia en nuestro contexto la existencia de esa potencialidad en las tecnologías cuánticas? Bueno, pues que hay países que invierten recursos en que seamos capaces de desarrollar, no en un tiempo muy dilatado, esas nuevas tecnologías cuánticas. No resolver el problema de la medida mecánica cuántica ni grandes problemas teóricos, sino buscar la aplicación práctica de conceptos en la base de la física cuántica. Bueno, el esfuerzo no es pequeño y hay acciones de diversos países en millones, y esperemos que en la próxima década seamos capaces de ver frutos de esa investigación. Y sin nada más que contarles, sino animarles a aprender mecánica cuántica y comprender la mecánica cuántica, queda una conversación que en el contexto de esta fundación es relevante, y es: ¿podríamos enseñar conceptos de física cuántica a chavales de secundaria? Bueno, pues en muchos países se afronta así y se enseña física cuántica a chavales de secundaria y funciona. Siempre son capaces de absorber más de lo que creemos que van a absorber. Bueno, pues sin más que contarles, les dejo con esa transparencia y no puedo irme sin agradecer pues a muchas personas que son las responsables de lo poco que puedo saber yo de este contexto. Y están pues mis mentores en la Universidad de La Laguna, mis mentores en otras universidades, mis colaboradores, mis estudiantes, los compañeros de grupo y de universidad, que no puedo enumerar a todos y solo he podido poner a los que se me ocurren a bote pronto y son importantes para mí porque son colaboradores directos. A todos ellos debo agradecerles pues lo que me han enseñado y sobre todo lo que me han dejado ver que no comprendo, y por lo tanto tengo todavía horas y horas para meditar. Les doy las gracias por la atención y a las personas que están online por su asistencia. Gracias. Muy bien.